Hola amigos de 012, soy Alejandra Magaña, qué gusto saludarlos. Hoy me encuentro con un personaje que seguramente ustedes conocen. Es el licenciado Alfredo Linga Altamirano y digo que seguramente lo conocen porque ha sido consejero y presidente del IACIP. También es director de la carrera de comunicación en la Universidad de La Salle Bajío, senador de la República, diputado local y federal, síndico del Ayuntamiento leonés y bueno, recientemente fue electo como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Ale. Un gusto estar con ustedes. Platíquenos cómo encontró el partido, cómo encuentra Acción Nacional. Pues primero tenía yo la impresión de que el partido tenía muchos problemas, muchas grietas y efectivamente cuando empiezo a hacer este consenso para ver qué podíamos hacer en ese ejercicio de reflexión en el que nos metimos un par de meses. Obviamente a nadie le gusta perder las elecciones, pero nunca me ha gustado quedarme sentado a lamentar y mucho menos a dolerme de las heridas simplemente, sino buscar la medicina correcta. Y entonces pude encontrar que el problema número uno del partido y que le aquejaba era precisamente la desunión. Nosotros entramos a varios procesos internos de selección de precandidatos y candidatos y salimos muy mal, la verdad. Entonces me encuentro con ese partido que está, por un lado, con esas heridas, pero también desorientado respecto a cuáles serían los elementos clave para poder salir de esa situación. Y entonces yo pongo como prioridad, hay que salir de ese tema de la desunión. Así que para poder combatir la desunión, primero tienes que redescubrir tus objetivos. Y muchos panistas empezamos a hablar de volver al origen, rescatar los principios, porque de otra manera no podemos nosotros, mirándonos uno al otro, no podemos encontrar la misma dirección, sino redescubriendo los objetivos es como podemos encontrar ese rumbo conjunto que nunca debimos haber perdido. ¿Y cuáles son los orígenes o los valores que se perdieron en Acción Nacional? Uno muy importante, la democracia. Acción Nacional nace como una respuesta democrática al autoritarismo de la época de Lázaro Cárdenas, en donde pues no había elecciones reales y lo formal de la elección pues pasaba siempre por el escritorio del presidente de la República y todos sabíamos que pues lo que se decidía en Los Pinos era lo que prevalecía, no solamente para el partido, sino para el país. De tal manera que frente a ese autoritarismo nace Acción Nacional, enarbolando las banderas de la democracia. Y entonces, si el PAN predica hacia afuera la democracia, pues no podía hacer otra cosa hacia adentro. Y entonces, ese es uno de los temas de volver al origen, es decir, retomar la democracia interna como un valor esencial. Desde luego, el combate a la corrupción. Nosotros también, desde el punto de vista de cuando éramos un partido que estaba frente al gobierno, digamos en lo que en el argot político se conoce como la oposición, necesariamente los señalamientos van en el sentido de usar los recursos públicos correctamente y cualquier desviación, pues calificarla como debe ser, como delito. Pero dentro de esos delitos, al pueblo le duele mucho, le molesta, le irrita que haya un gobierno corrupto. Entonces, un partido democrático que lucha contra la corrupción, o viéndolo desde el punto de vista positivo para no ser anticorrupción, pues bueno, pues hablemos en favor de la rendición de cuentas, en favor de la transparencia. Tan es así que cuando se tuvo la primera oportunidad de gobernar a nivel federal con Vicente Fox, una de las leyes emblemáticas fue la ley de transparencia, precisamente. Precisamente para poner en acción un principio, el de la rendición de cuentas. Así que ahora, en este redescubrimiento de nuestros orígenes y del planteamiento de nuestros principios, está otra vez el combate a la corrupción. Por eso no es una coincidencia que el gobernador Márquez en la presentación de su plan de gobierno haya subrayado combate a la corrupción. Y si se encontraran irregularidades a nivel municipal en este tema de la corrupción, ¿usted pues pugnaría porque ellos recibieran el castigo que merecieran? Sí, desde luego que sí.
porque si nosotros estamos en contra de los fueros a todos los niveles, incluidos los fueros de los colores. Claro. El pertenecer a un partido político muchas veces se consideró como una patente de corso para poder hacer lo que se le pegaba la gana al funcionario y se cobijaba bajo las siglas de un partido. Eso, malo para el funcionario, pero también malo para el partido. Claro. Y entonces el partido se encuentra muchas veces entre la espada y la pared, porque si tú encuentras a un compañero del partido haciendo mal uso de los recursos públicos, pues igual lo deberías de denunciar. Pero ¿por qué entre la espada y la pared? Porque si lo denuncias va a quedar mal el partido, pero el partido queda peor si no lo denuncias. Entonces, cuando alguien de los tuyos está cometiendo actos de corrupción, no tienes más que optar por el mal menor, y digo mal menor, porque tan mal una cosa como la otra, pero el mal menor es denunciarlo. Claro. y proceder en justicia. Ahora, si eso se hace con los propios, lo mismo haremos con los de enfrente. El combate a la corrupción tiene que ir en serio, no, porque si no es un autoflagelo. Y entonces, ¿los panistas van a combatir la corrupción de los panistas? Bueno, sí, pero también de quien quiera tener una responsabilidad del gobierno. Lo hicimos antes cuando estábamos frente al gobierno, lo debimos hacer cuando estábamos en el gobierno y lo volveremos a hacer ahora que volvemos a estar frente al gobierno. Hablaba usted también de que la elección de candidatos en Acción Nacional no había sido la más adecuada. ¿Lo dice usted por Salim? ¿Fue un error para Acción Nacional? No, me refiero a los procedimientos. En Acción Nacional somos muy respetuosos de la dignidad de las personas. En los procedimientos, muchas veces, atropellando la dignidad de los panistas, se utilizaban pues desde el acarreo o el agrupar los votos en la famosa onda grupera, que es muy conocido este concepto, como aplicándolo a los grupos dentro del PAN. En otros partidos les llaman las corrientes de pensamiento, así muy eufemísticamente, o las tribus de plano. En este tema, la onda grupera es: agrupo los votos y entonces los llevo en contra de la dignidad y de la libertad individual. Okay. Esos procedimientos lastimaron al partido y lógicamente el resultado pues ni siquiera satisfacía al ganador. ¿Por qué? Porque no era reconocido por el perdedor, ni tampoco era apoyado por el perdedor. Entonces, pues te quedabas, en el mejor de los casos, con el 51% de los votos y con el 51% de los panistas. Y los otros o se iban a descansar o de plano empezaban a jugar las contras. Esto explica por qué muchos candidatos, buenos candidatos del PAN, empezaron a desmerecer frente a la opinión pública, porque no tenían el respaldo de toda la militancia como sí lo teníamos antaño. Era muy común ver, al término de una elección democrática, que el perdedor le levantaba la mano al ganador, y entonces la noticia es democracia con unidad, y pues últimamente perdimos esa ventaja. Y entonces la competitividad hacia afuera también se pierde cuando vas a competir solamente con unos cuantos, aunque sean muy leales, pero son unos cuantos. Entonces, el tema de unidad pasa por ser un principio desde el punto de vista de la democracia, de respetar los procedimientos, pero también una estrategia, porque si tú después de un proceso democrático resultas con un partido unido, esto te da una estrategia eficaz. Unidad en la acción es la estrategia más eficaz que puede tener un partido político en México. Hemos visto en los últimos meses que Acción Nacional ha hablado de depurar a los militantes, de sentar las bases para elegir a los consejeros nacionales. La pregunta, licenciado, sería: ¿qué puede alentar a las personas a formar parte de Acción Nacional en el estado en el que se encuentra? Es decir, en el momento del blanquiazul en el que no tiene el poder. ¿Qué podría alentarlos? Pues todo lo que no tenga que ver con el poder también es bueno, porque para mí la esencia de la política está en los ciudadanos. Hay muchos tratados, muchos, pensadores que ubican a la política como la ciencia del poder. Para mí la política no es la ciencia del poder, es la ciencia de los ciudadanos.
la verdadera política debe de estar en las manos de los ciudadanos. Cuando dejamos a la política solamente en manos del gobierno, se corrompe. Y en México ya tenemos muchos ejemplos y con muchos partidos. La política tiene que regresar a manos de los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros revisamos los documentos originales del PAN, los escritos de Gómez Morín, que es el fundador del PAN, él dice, Acción Nacional no es un partido de políticos, es un partido de ciudadanos. Eso es volver a los orígenes. Entonces, ¿qué le puede interesar a un ciudadano dentro del PAN? Bueno, a algunos les interesó el poder y vinieron al poder, pero ojalá que a otros les interese la política de bien común, y entonces la política de bien común la van a encontrar en el PAN. Probablemente y temporalmente así será, estoy seguro, no encontrarán el poder, pero sí encontrarán la política, porque la política es la ciencia del bien común, es la ciencia de todos los ciudadanos, y esa la sabemos hacer en el PAN. Por lo menos los que venimos de antes sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Política de bien común, y entonces el ama de casa, el obrero, el campesino, el joven estudiante que tiene problemas para subirse a la oruga y llega tarde, todo eso es política. Claro. El precio del jitomate en el mercado, los problemas sindicales, todo eso es política, y es política de ciudadanos, no necesariamente del gobierno. Al gobierno le toca una parte muy reducida de la política, que es el poder. Entonces, en el PAN hoy tenemos política, aunque no tengamos el poder. ¿Y serán suficientes a lo mejor estos 3 años para recuperar el poder para Acción Nacional, o no es el objetivo para la próxima elección? Hay objetivos de orden superior y otros objetivos de coyuntura. En los objetivos de orden superior en el partido Acción Nacional está la participación ciudadana. Eso es lo más importante. En la coyuntura, pues va a haber elecciones en el 2015, pero también va a haber en el 2018 y en el 2021. Es decir, para el PAN las elecciones son objetivos intermedios. Para nosotros la sustancia del partido reside en 2 cosas: sus principios y sus militantes. Lo demás son accidentes. Hay accidentes muy dolorosos como perder una elección, accidentes muy sabrosos como ganar una elección, pero son accidentes. La sustancia permanece. Perdiendo la elección del 2012, no perdimos sustancia, la sustancia quedó intacta. De tal manera que, claro, es un objetivo secundario ganar las elecciones del 2015. Es algo importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es seguir haciendo política. Porque si tu único objetivo es ganar elecciones y las pierdes, ¿qué hubiera sido de Acción Nacional de 1939 al año 2000? Nos tardamos 61 años en ganar la primera elección federal. ¿Qué hubiera pasado si nuestros fundadores, perdiendo la primera elección, abandonan la política, nos hubieran dejado sin este instrumento que es Acción Nacional, instrumento de los ciudadanos? Repito entonces, las elecciones son coyunturales. Sí es un objetivo recuperar la presidencia municipal en el 2015, como también en el 2018 regresar a Los Pinos, pero son coyunturas. Lo esencial y la sustancia del partido es sus principios, sus militantes, haciendo participación ciudadana. Oye, licenciado, y después hablamos de política y hablamos de partidos y de colores, y a veces los mexicanos sentimos que todo es lo mismo, ¿no? Que todos los colores son lo mismo, que todos los partidos es lo mismo. Yo le pregunto a usted, ¿qué diferencia al PAN del resto de los partidos? Una filosofía humanista. Somos el único partido humanista de México. Eso es un tema doctrinal, es un tema filosófico, es un tema ideológico. Ahí es donde debemos buscar las diferencias entre los partidos. En todo lo demás nos podemos parecer. Nuestras plataformas son muy similares, pugnar porque elevar los índices de alfabetización del pueblo, llegar al 100% y poner bandera blanca en temas de salud, pues esos son temas comunes. Todos los partidos contribuyen, y por eso en lo esencial es fácil ponerse de acuerdo, aunque seamos de distintos colores. Pero si buscamos las diferencias esenciales, Acción Nacional es el Partido Humanista de México. Otros tienen otras denominaciones igualmente respetables y se podrán distinguir por eso.
Nosotros, ¿por qué somos un partido humanista? Porque nosotros pugnamos como uno de nuestros principios fundamentales la defensa de la dignidad de la persona humana. Y por respeto a ella, no le damos pescado, sino le enseñamos a pescar. Entonces nos vamos al principio de subsidiariedad. Y cuando está en condiciones infrahumanas, porque a veces las coyunturas de la vida a eso nos llevan, entonces ofrecemos el principio de solidaridad. Y cuando hablamos de participación ciudadana, entonces hablamos del concepto de bien común al que todos debemos de contribuir. Si nosotros vemos en el fondo de estos 4 pilares, está el concepto del humanismo, que don Efraín González Luna, otro de nuestros fundadores, lo definía como el valor superior de la política que pone al ser humano en el centro de toda la política, es decir, el poder al servicio de la persona, la república al servicio de la persona, las instituciones al servicio de la persona, el Estado al servicio de la persona. Eso es humanismo, que se contrapone con otras corrientes totalitarias que, digamos, que dominan al individuo y lo ponen al servicio del Estado, donde la persona pierde su valor esencial porque son más importantes los órganos del Estado que los derechos humanos. ¿A dónde nos llevó esto? Definitivamente al sometimiento del individuo a las estructuras jurídicas. Ahora se está redescubriendo y ahora, a partir de los tratados internacionales, México hizo una reforma en su artículo 1 constitucional, en donde al centro volvemos a poner los derechos humanos. Esa para nosotros en el PAN es una conquista no solamente jurídica, sino es una conquista doctrinal. Lean ustedes el artículo 1 y parece que estuvieran leyendo los principios de doctrina del PAN. Son conquistas que los partidos, desde el punto de vista ideológico y esencial, vamos logrando con el ejercicio de la política. Pues licenciado Alfredo Ling Altamirano, muchas gracias por su tiempo, gracias por venir a hablar sobre un tema que se nota le apasiona, que es la política. Claro, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias amigos de 012, soy Alejandra Magaña y nos vemos hasta la próxima.